Muchas gracias, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias al Instituto y a la profesora directora del Instituto por invitarme a compartir mis opiniones y análisis sobre la primavera árabe y Turquía. Yo preferiría estar en Madrid con un tiempo más cálido. Hoy hace mucho frío, pero muy difícil de Ankara, de donde provengo en estas fechas. En cualquier caso, es un gran placer estar aquí y hablar de la política turca con el mundo árabe durante y después de la llamada primavera árabe. En primer lugar, hablamos siempre del cambio, de esperar ese cambio. Se escriben libros y artículos al respecto, pero cuando se produce el cambio, nos sorprendemos. Es un choque para nosotros y eso es precisamente lo que ocurrió durante y después de las revueltas árabes. No hacíamos más que quejarnos de falta de legitimidad, de derecho, democracia, transparencia y que había necesidad de participación, de democracia, de gobiernos representativos y que rindieran cuentas. Pero cuando la gente de pronto exigió todos estos valores políticos y pidieron gobiernos transparentes, responsables, democráticos e intentaron participar en el proceso político, nos pilló por sorpresa y nos chocó. Nuestra sorpresa, o quien quiera con quien se hable, dirá que estas revoluciones no las esperábamos. Y si se le pregunta a un politólogo si podía predecir un cambio así en nuestro mundo, hubieran dicho que no y siguen diciendo que no esperaban unas convulsiones tan fuertes. Esa es la respuesta habitual que se obtiene. Esto puede tener mucho que ver con nuestra, digamos, ceguera ante las profundas demandas de los pueblos de tener gobiernos que rindan cuentas, que sean fiables y predecibles. Y en el fondo no esperábamos que los árabes se levantaran y exigieran sus derechos más fundamentales y un gobierno representativo y que rindiera cuentas. Esa ceguera la tendríamos que haber superado ya por esta lección que nos han enseñado en Túnez, en Egipto e incluso más allá de estos dos países. Y Turquía no fue diferente en la sorpresa que le produjeron estos cambios tan profundos. Y Turquía tampoco estaba preparada para enfrentarse a estas transformaciones tan fuertes, estas revueltas. Y antes de la revolución, Turquía predicaba la estabilidad, la capacidad de predicción en la zona, y Turquía se había posicionado como poder estabilizador de Oriente Medio, frenando conflictos, mediando entre partes con diferencias, y Turquía daba prioridad a la cooperación y aumentó sus esfuerzos para establecer asociaciones con los países de la región. Se involucraba cada vez más en términos económicos
aumentó sus actividades económicas en Oriente Medio e intentó fortalecer los diálogos políticos y diplomáticos con los gobiernos de la región. Todas estas políticas, estas perspectivas políticas, las describió el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía como una política de problemas cero con nuestros vecinos. Esta política de vecindad de problemas cero se basaba en el compromiso involucración de Turquía, la asociación de Turquía, su diálogo con los países de la región. Eso estuvo muy bien. Fue un buen esfuerzo por parte de Turquía. Pero Turquía percibía esta política en relación con los regímenes de Oriente Medio, con el presidente Assad de Siria, por ejemplo, desarrolló buenas relaciones con y en algunos casos incluso apoyó a Ahmadinejad en Irán en la cuestión nuclear, por ejemplo. Turquía tenía negocios con el presidente Mubarak de Egipto y también trabajó con el coronel Gaddafi de Libia. Por lo tanto, esta política de vecindad de problemas cero llevó a Turquía a trabajar de forma pragmática con los dictadores de la región. Lo importante para Turquía es estar en contacto, estar comprometida, involucrada con la región, profundizar en sus relaciones y mantener un diálogo entre los países regionales. En ese contexto, el cambio de régimen en la región no formaba parte de la agenda turca en su política regional. Como resultado de ello, a Turquía no le importaba tener relaciones, negocios con estos dictadores y no cuestionaba su liderazgo en esos países. Lo que le importaba a Turquía era crear un entorno de estabilidad y de seguridad dentro del cual la democracia turca pudiera profundizarse, así como su desarrollo económico y que éste tuviera futuro. Durante todo ello, Turquía hizo valer su soft power, su poder blando en toda la región con su compromiso diplomático. Y vimos cómo Turquía iba aumentando su seguridad, su asertividad en Líbano, en la crisis, su ascendiente crecía. Intentó que jamás dialogara en Palestina, que también intentó mediar entre Irán y los Estados Unidos, y así, más casos. Antes de las revoluciones, por tanto, Turquía se extendió en la región con su poder blando. Un elemento de este poder blando fue el aumento de su actividad diplomática en la región, actuando de mediador para resolver controversias y diferencias entre partes o países. Y antes de las revoluciones, Turquía intentó aumentar su presencia económica en la región y con muy buenas compensaciones, hemos de decir. El volumen comercial con Oriente Medio en los últimos 8 años se dobló y ayudó también a Turquía
gestionar su economía durante la reciente crisis financiera mundial. Como resultado de todo ello, el porcentaje de su comercio con Oriente Medio se dobló en los últimos 8 años, mientras que el volumen del comercio europeo en el mismo periodo disminuyó. Con dicha política, las compañías turcas penetraron en los mercados de Oriente Medio y consolidaron allí su presencia. Las ONGs turcas también fueron introduciéndose cada vez más en Oriente Medio y en el norte de África. Había cada vez una mayor interactuación social entre ONGs, la sociedad civil de ambas zonas, las universidades también. Los árabes en la región enseguida se apercibieron de la presencia turca no solamente en términos políticos, sino también en el campo económico, en el cultural y en el de intercambios sociales, y así. Como resultado de todo lo cual, durante esos años veo a Turquía como un país que intentaba mejorar su soft power, su poder blando, su presencia, su atractivo en Oriente Medio. Como resultado de lo cual, vinieron a vernos muchos más turistas árabes. También recibimos mucha más inversión árabe en Turquía. Hay asimismo otra cuestión interesante. Por ejemplo, las aerolíneas turcas empezaron a tener destinos más de más corto alcance en la región, porque antes Turkish Airways introdujo 48% rutas nuevas. De esas 48, 18 en Oriente Medio, 20 y pico en Asia, y 14 en Europa, y 8 en África. No es una estrategia de crecimiento de una empresa, sencillamente. Lo que nos dice es cómo la Turquía contemporánea interactuaba con el mundo y se reorientaba con una región diferente del mundo, y Oriente Medio se convirtió en un foco de interés para las empresas turcas, para los diplomáticos, para los periodistas y para la sociedad civil y sus organizaciones. En dicho proceso también fuimos testigos de la creciente popularidad del primer ministro turco, Erdogan, en las sociedades árabes. Ese también habrá sido un elemento del poder blando de Turquía que ha aumentado en el mundo árabe. Pero antes de las revoluciones, lo que yo pretendo explicar es que a Turquía le iba bien, no necesitaba realmente una primavera árabe, ni política, ni económica, ni diplomáticamente tenía necesidad de ello. Turquía no ponía en cuestión el liderazgo de los regímenes de la zona, pero se establecieron también contactos societales a diversos niveles en la región. Ese cambio de régimen no estaba en la agenda de Turquía cuando empezó la primavera árabe. Lo que Turquía esperaba, creo yo, era un cambio gradual, progresivo, lento, en Oriente Medio, que no perturbara la estabilidad y la seguridad en la región. Eso, creo yo, era lo que esperaba Turquía. Pero
De pronto estalló la primavera árabe y cuando comenzó en Túnez, el gobierno turco no pudo sino acoger con brazos abiertos ese nuevo elemento. En el caso concreto de la revolución tunecina, se puede decir claramente que Turquía no adoptó una postura activa, no estaba involucrada ni antes ni durante, no estuvo involucrada ni en ningún momento, porque Túnez era un país lejano desde la perspectiva turca, sin grandes cuestiones de interés que afectaran a Turquía. Y ese fue uno de los motivos por los que Turquía no fue muy activa al respecto. Las repercusiones de la revolución o de la contrarrevolución o de supresión de la revolución no eran importantes para Turquía ni por motivos estratégicos ni económicos ni en segundo lugar, y Turquía no fue partícipe activamente porque los tunecinos lo hicieron ellos solos y rápidamente. Así que Turquía, su presencia, su papel en la revolución tunecina fue insignificante. Pero la revolución tunecina fue aclamada por el pueblo turco y también por el gobierno como prueba, como manifestación de que los árabes habían descubierto el poder del pueblo. Esa idea, esa noción del poder del pueblo, de que el pueblo asumiera el poder en sus propias manos y que dieran forma a su propio futuro, fue un fenómeno muy bien acogida desde la perspectiva del gobierno, porque el gobierno en Turquía, el Partido de Justicia y Desarrollo, predicaba ideas y argumentos muy parecidos en la política doméstica también. En el caso de Egipto, el gobierno turco sí que estuvo comprometido de manera muy activa durante la revolución y también después todavía podemos ver cómo el gobierno turco sigue estando comprometido con el ejército, comprometido con el movimiento de los imanes, comprometido en todos los sentidos, impulsando la transformación, impulsando el proceso para que se culmine la revolución. Y volviendo un poco a los días de la revolución, creo que hay que reconocer que el primer ministro turco, Tayyip Erdogan, fue uno de los primeros que le pidió a Mubarak que dejara el poder. De hecho, creo que fue el primer líder musulmán del mundo que abiertamente le pidió a Hosni Mubarak que se fuese. Y algunos analistas consideraron que esto era precipitado, que era desmesurado, porque nadie pensaba que además en aquella época que Hosni Mubarak se fuera realmente a marchar. Así que se le achacó a Erdogan que había actuado con precipitación, con apresuramiento y, digamos, tomando partido en cuanto a la posición de Mubarak. Está claro que ni Turquía ni otros actores internacionales fueron los que lograron que se marchase.
Mubarak, pero la postura que tomó en general la comunidad internacional fue importante para darle aliento y moral a todos, al pueblo que se reunía entonces en la Plaza Tahrir en el Cairo. Así que el llamamiento de nuestro primer ministro de que Mubarak accediera a las demandas del público fue muy bien recibido por el propio pueblo egipcio en aquel momento. Además, esa decisión del gobierno turco en vísperas del derrocamiento de Mubarak no se debió únicamente, creo yo, al respeto de nuestro gobierno por la democracia, sino que hubo varios factores que entraron en juego a la hora de que el gobierno turco instara a Mubarak a marcharse y a ponerse de parte de los revolucionarios. El primero es que, en términos oficiales, si pensamos en las relaciones a nivel de gobierno entre Turquía y Egipto antes de la revolución, podemos ver que en realidad no había problemas entre el gobierno de Mubarak y el gobierno de Erdogan en términos oficiales, desde el punto de vista puramente oficial, pero en la práctica las cosas tampoco iban muy allá. Los egipcios, o más bien Hosni Mubarak y sus allegados, no estaban muy contentos con Turquía, con su creciente ascendiente dentro de la región. Siempre decía Turquía que cada vez quería tener un mayor papel en Oriente Medio, y ese papel cada vez mayor, que se trataba de labrar Turquía dentro de la región, no era algo que viera con buenos ojos Hosni Mubarak. Y Mubarak y sus allegados tampoco estaban muy contentos con la implicación de Turquía en la cuestión palestina. El gobierno turco, desde hacía ya bastante tiempo, había estado tratando de implicarse en la cuestión palestina, tratando de promover las negociaciones entre Al-Fatah y Hamas, tratando de fomentar la creación de un gobierno de unidad nacional y un establecimiento de un frente común de cara a Israel. Y en este caso, también podemos decir que el gobierno turco tenía más que ver con Hamas que con la OLP. Sobre todo, se establecieron estrechas relaciones entre Hamas y el gobierno turco porque se había quedado excluido Hamas prácticamente de todos los círculos políticos occidentales, con lo cual ese apoyo del gobierno de Tayyip Erdogan y de Turquía fueron muy bien acogidos. Una especie de entendimiento y cooperación mutuos entre ambas partes. Y desde luego esto es algo que le vino muy bien a ambas partes, tanto a Hamas como al gobierno turco, y que no estuvo tampoco muy bien recibido por parte del gobierno de Mubarak. Posteriormente, además, también hay que recordar la crisis que hubo con el gobierno de Simón Peres y con Israel, luego la crisis de la flotilla, y en ese caso Turquía siempre tomó un partido muy crítico contra Israel, hablando alto y claro en contra de las políticas israelíes de asentamientos, la política en Gaza, una retórica muy dura y muy crítica, como digo, de Tayyip Erdogan contra Israel. Y esto era un problema, porque hizo
que Tayyip Erdogan cada vez fuera más popular entre los árabes, pero hizo que se fruncieran muchos ceños entre los distintos gobiernos de la región, incluido el de Mubarak, y levantó ampollas entre ellos. Y en ese sentido, no es de extrañar que al gobierno de Erdogan pues no le dejara de interesar o de parecer bien que al final el gobierno de Mubarak cayera, y por eso insistieron e instaron a que se marchara. Y esto también fue parte de los motivos por los que el gobierno turco se puso del lado del pueblo que se reunía en la Plaza Tahrir, pero había también más cosas. Y es que desde el punto de vista de los principios se trataba de una postura fácil de defender desde el punto de vista moral. Era una superioridad moral el argumento de la democracia, de la representatividad de los poderes públicos, el pedir que el gobierno realmente respondiera a las necesidades del pueblo y fuera receptivo y responsable. Y por lo tanto eso también afianzó la postura de Turquía en la región y no le supuso grandes dudas tampoco al gobierno turco el tomar, digamos, partido por el pueblo egipcio. Es cierto que tampoco hace falta mucho para ponerse de parte del pueblo frente a un autócrata impopular como era Mubarak. Pero también es cierto que la actitud de Turquía consiguió arrinconar un poco más al ya de por sí impopular dictador. Yo creo que el gobierno turco, por otra parte, llegó a la conclusión, sacó el cálculo de que el régimen post-Mubarak iba a más o menos simpatizar con las posturas de Turquía de cara a Israel. Es decir, el régimen de Mubarak, hasta cierto punto, mantenía relaciones todavía con el gobierno israelí en cuanto a la cuestión palestina. Mubarak era un factor importante. Estaban poniendo las cosas muy difíciles a Hamás en Gaza. Y entonces el gobierno turco calculó que un Egipto gobernado por alguien que no fuera Hosni Mubarak iba a permitir aislar aún más a Israel dentro de la región. Así que la política de Turquía con respecto a Israel se vería fortalecida tras la caída de Mubarak en Egipto. Por otro lado, Erdogan también esperaba que un régimen post-Mubarak en Egipto facilitase el acercamiento entre las distintas facciones palestinas. Yo creo que efectivamente esto se materializó precisamente poco después con este entendimiento, este acercamiento entre Hamas y Al-Fatah. Además, por otro lado, el gobierno turco se encontraba sometido a bastante presión en cuanto a demandas internas. El pueblo turco enseguida se puso del lado de los revolucionarios tanto en Túnez como en Egipto. El pueblo turco quería que los revolucionarios ganaran. Había cada vez más simpatías entre el pueblo turco por los revolucionarios, así que el gobierno turco tampoco podía ser indiferente ante este aumento de la presión ejercida por el propio pueblo turco, que apoyaba a los distintos revolucionarios tanto en Túnez como en Egipto.
Y esto también hay que tenerlo muy presente, porque el papel de la opinión pública ejerce mucha influencia en la política exterior de Turquía, sus relaciones con Estados Unidos, sus relaciones con Israel, sus relaciones con la Unión Europea. Ahí la opinión pública cada vez más ha intervenido, ha tenido más que decir, y el gobierno no podía desatender precisamente la voluntad popular en su actitud. Y precisamente eso tiene que ver mucho con la difusión de la democratización en Turquía. Cada vez se ha democratizado más Turquía y cada vez más los partidos en el poder, a resultas de lo anterior, han sido más receptivos ante la opinión pública en cuestiones de política exterior. Otro factor que impulsó al gobierno turco a ponerse del lado de los revolucionarios en Túnez y en Egipto fue precisamente la propia popularidad de su primer ministro, Tayyip Erdogan, porque Tayyip Erdogan era un político muy popular en todo Oriente Medio, y eso se pudo observar en numerosas ocasiones. Esto en parte se debía a sus políticas de cara a Israel, pero también en parte debido al éxito de Turquía desde el punto de vista democrático, económico, su creciente presencia en la región, y también porque Tayyip Erdogan también tenía muchos simpatizantes en el mundo árabe en general. Y está claro que en las calles, entre los círculos populares en el mundo árabe, había una cierta expectativa de que una figura como Tayyip Erdogan les fuera a apoyar, que fuera a apoyar a la gente de a pie, a los árabes de la calle. Claro que hay otros casos que no son tan fáciles, como el caso egipcio. Ahí tenemos a Libia. El caso libio sí que realmente fue complicado. El gobierno turco ahí no siguió una línea recta en todo el asunto libio, en el cambio de régimen en Libia. Tras el comienzo de la rebelión, Turquía se vio realmente atrapada en una posición difícil, porque Libia no era Egipto. Aquí había intereses en juego muy significativos, intereses creados para Turquía dentro de Libia. El coronel Gaddafi no era un problema. Y justo antes de la revolución, un par de meses antes, la empresa petrolera estatal turca había firmado precisamente un acuerdo de perforación y explotación petrolífera con el gobierno libio. Tenían además una presencia ya desde hacía mucho tiempo en Libia, los intereses turcos, las empresas turcas. Unas 150 empresas turcas tenían contratos con el gobierno turco desde hace más de 40 años, algunas de ellas por valor de 16.000 millones de dólares, y aproximadamente unos 20.000 trabajadores turcos, ingenieros, empresarios, residían en Libia. Así que se trataba de una situación francamente difícil y complicada para Turquía. Así que la idea de la intervención en Libia le causaba grandes dudas a Turquía, y de hecho Turquía se opuso a la intervención de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN en Libia. Pero
Poco después cambió de opinión. Y cambió de postura con respecto a la intervención de la OTAN. ¿Y qué hizo? Pues consiguió que 20.000 ciudadanos turcos salieran de Libia. Antes de ello, el gobierno turco, para el gobierno turco era una cuestión muy delicada. Consiguieron repatriar a estos 20.000 ciudadanos turcos de Libia a Turquía. Y a partir de ahí sí, Turquía ya se unió a la coalición y posteriormente el primer ministro Erdogan dejó claro que el gobierno turco estaba también respaldando a los revolucionarios en Libia, aunque claro, a nadie se le olvidó que al principio el gobierno de Erdogan tuvo sus dudas a la hora de apoyar a las fuerzas revolucionarias que luchaban contra Gaddafi. Aparte de Libia, durante la primavera árabe surgió un caso aún más difícil, Siria, que sigue sin resolver. Y es una auténtica dificultad para Turquía porque ahí la primavera árabe está llamando a las puertas de Turquía, la tienen a la vuelta de la esquina con estas compulsiones en Siria. Y esto está poniendo muy nervioso al gobierno turco. Una presión enorme. Hace 10 años el gobierno turco y el gobierno sirio estaban en muy malos términos. Las relaciones eran muy tensas. En primer lugar estaba la disputa histórica sobre la cuestión de sus fronteras. La provincia de Hatay Alexandriata, que se le tomó a Siria en 1938, una disputa, un litigio que se ha mantenido entre los dos países desde hace muchísimo tiempo y que a ojos de los turcos hacía que la imagen de Siria fuera un poder revisionista, un país revisionista, que trataba de reclamar esa provincia, ese territorio de Hatay y exigir su devolución a Turquía. Está, por un lado, ese litigio pendiente. Además, hace 10 años había otra fuente de presión entre los dos países, la cuestión de la presencia del partido laborista kurdo en Siria y el apoyo del gobierno sirio a los movimientos separatistas kurdos, al PKK en Siria. Y eso sí que era un gravísimo problema, una gravísima diferencia entre ambos gobiernos. El líder del PKK vivía en Damasco, precisamente en Siria. El PKK tenía campos de adiestramiento en territorio sirio, cuando Siria controlaba además parte del Líbano. O sea que existía esta gran diferencia, este gran contencioso entre los dos países. Así que hasta en 1999, incluso
posteriormente estaba también el problema de las relaciones tan problemáticas que tiene Siria con Occidente, y eso también se repercutía en las propias relaciones entre Siria y Turquía. Pero todas estas tensiones se aliviaron más o menos hacia 1999, cuando el gobierno sirio expulsó al líder del PKK de su territorio, de su país. Aquello fue, francamente, un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países. Empezaron a normalizarse esas relaciones. Y todo ese proceso de normalización a partir de 1999 coincidió también con el cambio de liderazgo en Siria. Bashar Assad tomó el poder en 2000, y a partir de ahí Siria tenía un líder que por aquel entonces era más joven, visionario, y que trataba también de mejorar su relación con Turquía. Así que a raíz de todo esto las relaciones mejoraron, políticas, diplomáticas y además de manera significativa. De hecho, se creó una relación personal, incluso de amistad, entre Bashar al-Assad y el presidente Erdogan. Intercambiaron visitas, mejoraron los requisitos. Por ejemplo, ya no era necesario el visado para viajar entre los dos países, para los nacionales de los distintos países, mejores interacciones económicas también entre ambos países. Entre 2002 y 2009, el volumen de comercio, de actividad comercial entre Turquía y Siria se triplicó. Se firmaron acuerdos intergubernamentales y Turquía y Siria incluso celebraban reuniones de consejos de ministros conjuntas, abordando cuestiones de máximo nivel al máximo nivel. Desde una perspectiva turca, eso significaba que Siria debería estar integrada dentro de la economía mundial, dentro de todas las redes de inversión occidentales. Y Turquía era como una cabeza de puente de Siria hacia el resto del mundo. Con esas expectativas, el gobierno turco estaba tratando también, en la medida de lo posible, de influir para que se produjera un cambio, una transformación gradual dentro de Siria. Así que, cuando en marzo del año pasado los sirios empezaron sus manifestaciones y sus protestas, el gobierno turco tenía bastante confianza en que la respuesta de Bashar al-Assad iba a ser positiva. El ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Erdogan le dijo a Bashar al-Assad en varias ocasiones, habló con él y cada vez, después de cada una de esas conversaciones, Turquía declaraba que Bashar al-Assad estaba de acuerdo en que iba a hacer reformas, en que iba a haber progreso, en que se iba a crear un sistema político que respondiera a las exigencias del pueblo. Así que eran muy optimistas, pero fue pasando el tiempo, pasaron los meses, Bashar al-Assad prometía cosas y, sin embargo, estas no llegaban a cumplirse. El gobierno turco se sintió abandonado en esos momentos por Bashar al-Assad. Mientras tanto,
el gobierno turco se vio sometido a tremendas presiones provenientes del resto del mundo, que acusaban a Turquía de no tener principios, apoyando la revolución en Egipto, pero no apoyando a los manifestantes, a los reformadores en Siria. Al gobierno turco se le acusó de tener un doble rasero. Y había otra cuestión también. Y otra cuestión de sectas, dijeron, porque en Turquía era alauita ministro, mientras que Turquía es un país sunita, y desde una perspectiva sunita parecía que Turquía apoyaba a un gobierno alauita y era muy difícil que el gobierno pudiera resistirse. Desde entonces el gobierno se ocupó de que hubiera una transformación pacífica, de una transferencia pacífica de poder en Siria. Esto se convirtió en algo esencial para Turquía. Un levantamiento revolucionario en Siria tendría para Turquía efectos desestabilizadores tremendos, no solamente en Turquía, sino en el Líbano, en Irak, por no hablar de la propia Siria, claro, toda la región. Por lo tanto, en juego, si en Siria se entraba en un proceso revolucionario, violento. Para Turquía, por tanto, era muy importante una transferencia de poder organizada, tranquila. Turquía tiene, recuerden, la frontera más larga con Siria, 900 kilómetros de frontera con Siria. Eso hace que Turquía sea muy sensible a cualquier acontecimiento en Siria, porque todo lo que suceda en Siria va a tener repercusiones en Turquía. Recuerden que Turquía ha estado intentando lidiar con un Irak desestabilizado durante, ¿cuántos años? 15, 20 quizá ya, desde el 89 precisamente. Otro vecino que se encuentra en situación inestable desde hace mucho tiempo. Turquía no puede querer que haya una situación parecida en otro país vecino, en este caso al sur, en Siria. Una Siria rota por la guerra, dividida, se sumaría a los problemas de Turquía, problemas como el que ya tiene con Irak como vecino. Otra dimensión importante de la crisis siria es que en la región Siria cuenta con el apoyo de Irán. Lo necesita. Y eso es algo que preocupa a Turquía. Después de la guerra en Irak y la retirada de las tropas estadounidenses de Irak, el vacío de poder creado allí fue alimentado por Irán, y la creciente influencia de Irán sobre Irak, el actual gobierno central de Maliki,
está muy próximo al régimen iraní. Si Siria también cayera bajo la influencia de Irán, eso no sería en absoluto positivo para Turquía. Lo que pretendo decir es, imaginen el mapa de la región. El vecino al sur de Turquía, Irán, Irak, Siria y debajo de eso, Líbano. Si Bashir al-Assad sigue en su sitio hoy, eso significa que en la región meridional de Turquía estaría rodeada de países influidos o de influencia iraní. Irán siempre ha sido la entrada al camino de las exportaciones turcas a Oriente Medio para importaciones y exportaciones. Por lo tanto, en un caso de influencia iraní al sur, sin Siria Turquía se vería aislada y eso sería muy problemático para los intereses geoestratégicos turcos. De hecho, nunca ha visto Turquía con buenos ojos que hubiera un aumento de los chiitas en la zona. Eso lo apoyaron los Estados Unidos. Turquía se inhibió de este tipo de análisis sectario o de hacer bloques o grupos en la región. Pero lo que sucede en Siria, a pesar de todo ello, por supuesto que preocupa a Turquía. Turquía se siente un poco contenida por la zona de influencia de Irán o lo que se llama el cinturón chiita en el sur. Bien, pues. Por lo tanto, la postura turca en Siria es muy, pero que muy crítica. Turquía no se puede permitir que Bashir al-Assad siga en el poder en estos momentos ya. Y las cosas, está claro que no pueden quedarse como están. El gobierno turco ha destruido todos los puentes construidos con el régimen de Assad, por lo tanto no esperamos que haya ahí una ampliación de la relación con Siria, salvo que se supere el régimen actual en Siria. Pero ¿y eso? ¿Cómo puede producirse? Puede decirse con seguridad que Turquía apoya claramente ahora un cambio en el régimen. Para ello, trabaja con la oposición, conjuntamente con la oposición, apoya al ejército libre, trabaja con Estados Unidos y la Liga Árabe conjuntamente para llevar el cambio a Siria, para propiciarlo. Que tengan éxito o no, no lo sabemos todavía, pero ese es el camino que Turquía ha emprendido. Para asegurar ese cambio de régimen en Siria, el gobierno turco, creo yo, que prefiere trabajar conjuntamente con la Liga Árabe en vez de invitar a la OTAN
a que participe y entre y haga las cosas como las hizo en Libia. Creo que ese no es un camino del agrado de Turquía. Turquía y Arabia Saudí principalmente han estado trabajando desde una perspectiva regional para resolver el problema sirio con los esfuerzos de los países de la región. ¿Qué eficacia va a tener? No lo sé. ¿Qué eficacia me refiero a la hora de forzar a Bashir el-Assad a dejar el poder? Pero Turquía se encuentra realmente en una situación muy difícil. No puede estar con Assad en estos momentos, pero Turquía no puede decidir cómo hay que forzar a el-Assad a marcharse. Al final, eventualmente, una coalición de fuerzas de la OTAN, la Liga Árabe y Turquía podría emerger como posibilidad, si no para intervenir directamente, sí para imponer algún tipo de prohibición de sobrevuelo o de seguridad en alguna parte, zona de seguridad en alguna parte de Siria. Pero a Turquía, por supuesto, le perturban muchísimo los acontecimientos en Siria. Voy a dejarlo aquí, porque supongo que tendrán preguntas y comentarios que quieran hacer. Y hay una cuestión de la que no he hablado, y antes de terminar, el debate del papel de Turquía en el mundo árabe después de las revoluciones. Pero si me quiere hacer alguna pregunta en Turquía como modelo en la zona, estoy a su disposición. Gracias.